comenzar la clase, vamos a retomar una de las preguntas que no contesté por algunos problemas técnicos, pero que las hicieron y son importantes que les queden muy claras. Primero, la pared, que quede claro, las únicas células que no tienen pared celular son las animales. No tienen pared celular, son las animales. Y las protistas que se parecen a los animales, ¿correcto? Y otra pregunta que había era, ¿los priones entonces son seres vivos? Personalmente, no. Para mí no son seres vivos, son cadenas de ARN y de proteínas que infectan otras células. ¿Correcto? Bien. Vamos a seguir con el tema de la célula. Vamos a ir con el tema de la célula. La célula, vamos a mirar cómo es la organización celular. Entonces, en la organización celular lo primero que tenemos es una pared celular. ¿Qué es la pared celular? Esta capa externa. Si ven que aquí hay dos capitas, una interna, que sería la membrana, y la externa, esta gruesa, que es la pared celular, que es una capa rígida que está en el exterior de la membrana plasmática. Es externa. Se encontramos en plantas, hongos, algas y bacterias. ¿Correcto? Y va a proteger el contenido de la célula y le va a dar una rigidez. Va a ser como pequeños comportamientos. ¿Vale? Compartimientos, no compartimientos, qué pena con ustedes, compartimientos. Es lo que me va a dar como las pequeñas rigidez, que me va a dar los pequeños cuadritos, los pequeños bloquecitos, como la estructura del Lego que vamos a armar. ¿Correcto? Bien. Tenemos otro organelo importante que es el núcleo. El núcleo es un organelo que posee una membrana, generalmente está en la parte central de las células eucariotas y que va a contener la mayor parte del ADN, es decir, del material genético. Y su función básicamente es el mandamás, es el que va a mantener toda la integridad de los genes, todo lo que es el ADN, y aparte va a controlar todas las actividades celulares. Si pudiéramos hacer una comparación grosa, una comparación hasta burda, el núcleo vendría a ser algo así como el cerebro en nosotros. Es el que va a controlar y va a manejar toda la célula, es el centro de control de la célula como tal, sumamente importante en las células eucariotas. En las procariotas no está tan desarrollado. Hay algo que se llama nucleoide. El nucleoide en las células eucariotas, en las procariotas, y es decir, yo tengo aquí mi célula procariota, tengo mi material genético en una hebra, y va a estar en esta región central, pero no va a estar delimitada por ninguna membrana. En cambio, aquí, en sí, para el núcleo, yo tengo aquí una membrana que se llama la membrana nuclear. ¿Correcto? Entonces, el núcleo es muy importante. No todas las células tienen núcleo. ¿Cuáles no tienen núcleo? Las procariotas. Pero hay unas células eucariotas que evolutivamente han perdido el núcleo como tal, como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en mamíferos no poseen un núcleo como tal, definido, porque ya han cambiado ese núcleo por una molécula de hemoglobina. Eso lo vamos a ver después con más calma. ¿Cierto? Tenemos otros organelos dentro del citoplasma, importantes como los ribosomas. ¿Por qué son importantes los ribosomas? Son estos pequeños organelos que ven aquí, estos pequeños organelos que están pegados a esta estructura que ya ahorita vamos a ver,
estos pequeños organelitos. ¿Sí los ven estos punticos negros? ¿Sí los ven? Estos punticos negros son los ribosomas y me van a servir a mí para la síntesis de proteínas. Es decir, son lo que me va a fabricar a mí las proteínas. Entonces son sumamente importantes. Las procariotas poseen ribosomas, al igual que las eucariotas. Es que esos son los organelos que sí tienen. Estos ya, los siguientes organelos que vamos a mencionar, estos, no los poseen las procariotas, solo las eucariotas, ¿correcto? Entonces, vacuolas y vesículas son estos organelos que están aquí. Estos. Son pequeñas bolsitas que se van armando dentro del citoplasma y sirven para muchas cosas, para almacenar sustancias, por ejemplo agua o algunas cosas. Cuando la célula ha comido, va a almacenar ahí el alimento mientras lo va a degradar. ¿Qué lo va a degradar? Ya ahorita vamos a ver. Tenemos el retículo endoplasmático, ¿cierto? Que hay de dos tipos, el liso y el rugoso. Liso como este, ¿sí lo ven? Y rugoso como este. Este se llama liso porque no tiene ribosomas. En cambio, este que tiene ribosomas se va a llamar rugoso. El liso me va a servir a mí para la síntesis de lípidos. Y el rugoso, pues, si tiene ribosomas, va a ser para las proteínas. Tengo el complejo de Golgi, que viene a ser esta bolsa, ¿cierto? Esta que está aquí. Ese complejo de Golgi es importante porque es el que me va a servir para la secreción celular. Es decir, él va a coger las proteínas que se fabrican, las va a modificar, las va a empaquetar, va a hacer todos los cambios que requiera, que necesite la célula, ¿cierto? Y después va a liberar dentro de la misma célula esas sustancias o también las puede liberar al exterior, dependiendo de lo que necesite la célula. Los lisosomas me van a servir a mí para la digestión celular. Cuando yo tengo estas vacuolas, ¿cierto? Cuando yo tengo estas vacuolas, estos lisosomas van a pegarse a las paredes de la vacuola y van a secretar enzimas al interior, haciendo que lo que esté aquí almacenado se degrade para poder ser utilizado. ¿Correcto? Y tenemos importante, las mitocondrias, que va a ser de la respiración celular. ¿Correcto? Es decir, es el que me va a ayudar a mí a conseguir la energía de la célula. ¿Por qué? Porque los procesos de respiración son simplemente unos procesos que se requieren para conseguir energía. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, ¿no respiran más agitados? ¿Por qué? Porque necesitan más energía, liberar más energía. ¿Correcto? Pero la energía de la célula no se mide en calorías como la de nosotros. ¿En qué se va a medir? Se mide en moléculas de ATP, es decir, adenosín trifosfato. Es muy necesario que se aprendan ese nombre complicado, solo con que sepan que es ATP es suficiente. Entonces, cuando hay gasto energético en la célula, es porque hay un gasto de una molécula de ATP, ¿correcto? Y los plastidios sirven para muchas cosas. El más famoso de todos, el Oscar de los plastidios, por llamarlo así, es el cloroplasto.
que va a servir para la fotosíntesis. Aquí no tengo ninguno porque esta es una célula animal. Los cloroplastos, los plastidios básicamente son células vegetales. Entonces está el cloroplasto que va a servir para la producción de alimento, básicamente azúcares. Tengo amiloplastos para el almacenamiento de almidones. Tengo, ya sé, hay muchos. El leucoplasto para que me da color blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los plásticos tienen muchas funciones. Importante, el cloroplasto. Dentro de la célula tenemos esto que es importante, la membrana celular. Es importante porque me delimita las células. Ustedes imaginan una habitación sin paredes, no sería habitación, sería un potrero. Entonces, asimismo, la célula necesita unos límites, y esos límites se los va a dar la membrana. ¿Cómo será importante la membrana? Que hay células que no tienen núcleo, pero no hay células que no tengan membrana. Todas las células tienen membrana celular. Y está formado por dos capas de lípidos, ¿cierto? En realidad, fosfolípidos. Recuerden que nos vimos cuando estábamos viendo los lípidos de moléculas esenciales. Entonces, está formado por fosfolípidos, que son estas bolitas compáticas. Entonces, esta parte de aquí adentro, las paticas, son los lípidos. Esta parte redondita de las cabecitas son el fósforo. Entonces, por eso, esta cabecita compática, cada uno esto va a ser un fosfolípido. También va a tener glicolípidos, que son estos que se ven aquí, ¿cierto? Estas cadenas. Ya más tarde les voy a explicar para qué sirven. Y tengo proteínas, que son estas. Todas estas proteínas van a estar dentro de la membrana. Importante, ¿por qué? Porque la membrana va a ayudar a mantener un equilibrio entre el exterior y el interior de la célula. Aparte de eso, ella es la manda más, ella es la que dice si entra o sale alguna sustancia de o desde o para la célula, dependiendo de los requerimientos de la célula. Esas entradas y salidas de sustancias están reguladas por lo que llamamos el transporte celular, que puede ser activo o puede ser pasivo, ¿correcto? Entonces, el activo se llama así porque hay un gasto de ATP, es decir, hay un gasto de energía. Y el pasivo se llama así ¿por qué? Porque no hay gasto de energía, no hay un gasto de ATP, es decir, se hace así, pasa porque pasa, ¿ok? Dentro de estos tenemos el activo, puede ser endocitosis, es decir, algo que va hacia adentro de la célula, como lo son, aquí me equivoqué, es fagocitosis, esto es una fagocitosis. La fagocitosis viene del latín phagos, que es comer, y citosis de la célula. Entonces es el comer de la célula. ¿Cómo se da? Yo tengo mi célula y aquí tengo la sustancia. Entonces, como la membrana no es rígida, la membrana se mueve
¿cierto? Y tengo la célula, estira las paredes y va atrapando la sustancia que quiere digerir, hasta que la incorpora dentro de una vacuola o vesícula. Y ya, se la comió. Eso es la fagocitosis. La pinocitosis es lo mismo, pero con sustancias líquidas. Y por receptor es cuando se da este mismo proceso, pero es con sustancias específicas. Algo así como cuando ustedes dicen, hoy tengo hambre de carne y no de sopa. Entonces solo quieren carne. Asimismo hay células que solo se alimentan de ciertas cosas, por ejemplo los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no atacan todo. Hay unos glóbulos que atacan o virus o bacterias o. Entonces tienen sustancias específicas. Entonces esos receptores son específicos para ciertas sustancias. Entonces es como si a esto le pusiéramos un anzuelo aquí específico para capturar ciertas sustancias. ¿Correcto? Entonces, endocitosis hacia adentro. Exocitosis, exo hacia afuera. Exocitosis hacia afuera. Entonces, ya después de que se lo comió, lo digirió y quedó lo que la célula no va a comer. Entonces, hace el proceso inverso. Se pega a la pared, abre como la boca y libera las sustancias. Eso se llama exocitosis. Y este que es muy importante, la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una proteína que se encuentra, pues no una, son varias proteínas que se encuentran en la membrana y que ayudan a la regulación del sodio y del potasio. La diferencia es que va en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes, por ejemplo, les dan chocolates a las niñas y puede que esté llenas de chocolate, pero ustedes les dan otra chocolatina y se la siguen comiendo. ¿Por qué? Porque les gusta. Así mismo la célula a veces necesita incorporar mucho sodio y ya está llena de sodio dentro. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Meterlo, así sea a la fuerza. Hagan de cuenta como en Transmilenio, y si son de otras ciudades como el mío o todos esos buses de transporte masivo que pasan llenos, y a pesar de que ustedes necesitan meterse a la fuerza, así sea patada, puño, pellizco, mordisco, pero necesitan subirse, va a haber un gasto de energía porque necesitan ir adentro del bus, ¿correcto? Así funciona la bomba sodio-potasio, mete sodio y saca potasio en contra del gradiente, es decir, a la fuerza. Bien, y tenemos estos métodos que son de transporte pasivo. ¿Cuáles son los de transporte pasivo? Difusión, ¿cierto? Muy fácil. La difusión simple es, vamos a borrar aquí un poquito. Listo. Entonces, ya tengo mi célula. Yo tengo mi célula. Aquí.
yo tengo algunas moléculas aquí pequeñas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas moléculas pequeñas, va a haber una gran concentración aquí afuera de la célula. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pasar hacia el interior de la célula hasta que la concentración dentro de la célula y externa de la célula sea la misma. Eso es una simple difusión. Voy a tener una difusión por proteínas, que es cuando la célula está muy grande, estas moléculitas están muy grandes, no van a pasar por los espacios entre las membranas. Entonces van a utilizar algunas proteínas que están dentro de la membrana y van a pasar como túneles hacia adentro, pero por el mismo principio, mayor concentración aquí y menor concentración acá, ¿correcto? Pero esta es la más importante quizás de todas, la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Básicamente, el paso de una sustancia líquida en contra de un gradiente de concentración, ¿cierto? A través de una membrana semipermeable. Entonces, vamos a tomar aquí como ejemplo los glóbulos rojos. Aquí hay un equilibrio, es decir, la concentración externa y la interna es la misma, ¿correcto? Entonces va a haber un equilibrio, el agua va a entrar de la misma forma como va a salir y se va a mantener una regulación. En cambio aquí, la concentración dentro de la célula es más alta, por lo tanto va a entrar mucha más agua para diluirla. Y en esta, la concentración externa es mucho más diluida, mucho más concentrada, el agua va a salir para intentar nivelar las dos concentraciones. Vamos a explicarlo un poco mejor aquí. Vamos a decir que aquí las dos concentraciones son iguales, es decir, las células están en un medio que se llama isotónico. Isotónico. Es decir, la concentración al exterior de la célula es la misma concentración dentro de la célula. Entonces el movimiento de agua hacia adentro y hacia afuera de la célula es el mismo. En este voy a decir que la célula se encuentra en un medio hipotónico. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración afuera de la célula es menos, aquí es mucho más. Entonces el agua va a tender a entrar y va a hinchar la célula, ¿correcto? Aquí va a ser un medio hipertónico. Es decir, que la concentración al exterior de la célula es más alta y aquí es mucho más baja. Entonces la célula se va a deshidratar. Por ejemplo, aquí es cuando ustedes toman agua destilada. Cuando toman agua destilada, esa agua destilada no tiene ningún mineral, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las células se hinchen hasta el punto que pueden llegar a empezar a reventarse. Y aquí es cuando ustedes toman agua de mar, que las células se van a deshidratar tanto hasta el punto que van a colapsar. ¿Correcto? Por eso es que cuando uno le van a inyectar un suero, tiene que ser isotónico, para que la concentración dentro de la sangre se mantenga. ¿Correcto? Entonces es importante saber esto. Digamos que hasta aquí queda lo que es la parte teórica de todo lo que vimos de la célula.
Listo, chicos, descansen, tengan buena noche. Aprovechen las clases, acuérdense de promocionarnos con sus vecinos, amigos, primos, lo que tengan en los colegios. A mucha gente les puede ser útil y nosotros hacemos esto con el mayor gusto y el mayor cariño. ¿Listo?